Aquella mañana parecía como cualquier otra, hasta que un simple burro hizo algo que dejó al propio mal sin palabras. Esta no es solo la historia de un campesino humilde, es una lección profunda sobre fe, decisiones y esas advertencias que muchos ignoran hasta que ya es tarde, porque a veces Dios usa lo más sencillo para abrirnos los ojos, y lo que estás a punto de escuchar podría hacerte reflexionar más de lo que te imaginas. Quédate hasta el final. Y si te gustan las historias que tocan el alma y dejan enseñanzas poderosas, suscríbete ahora a Valora tu vida y acompáñanos en este viaje que podría cambiar tu manera de ver las señales de la vida. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre los campos, cuando aquel hombre salió de su pequeña casa de madera. Como cada mañana, lo hizo en silencio, con pasos lentos y una mirada serena que parecía cargar más pensamiento de lo que cualquier podría imaginar. Nadie en el pueblo prestaba mucha atención a su rutina. Para la mayoría, él era solo otro campesino pobre, tratando de sobrevivir un día más. Pero lo que nadie veía era la paz profunda que habitaba en su corazón. Vivía en las afueras, donde el camino de tierra se volvía estrecho y el ruido del pueblo ya no alcanzaba. Su casa era humilde, construida con sus propias manos, y aunque el techo mostraba el paso de los años, dentro siempre había orden, limpieza y una sensación extraña de calma. No tenía riquezas, ni tierras extensas, ni reconocimiento de nadie, solo tenía su fe y a su burro. Aquel burro no era como los demás animales de carga del pueblo. Tenía una mirada tranquila, casi pensativa, y una forma de observar el mundo que a veces incomodaba a quien se detenía a verlo con atención. El campesino solía decir en voz baja que los animales perciben cosas que los humanos ignoran, pero cuando lo decía, la gente del pueblo soltaba una risa corta y seguía su camino. Pobre hombre, la soledad lo tiene hablando con animales, murmuraban algunos. Pero él no se ofendía. Había aprendido hacía mucho tiempo que no todas las verdades necesitan ser defendidas. Aquella mañana, mientras ajustaba la vieja cuerda que usaba como rienda, el burro permanecía inusualmente quieto. No era terquedad ni cansancio, era algo distinto. Sus orejas se movían con pequeños sobresaltos y sus ojos estaban fijos en el camino que descendía hacia el valle. El campesino lo notó. ¿Qué te pasa hoy, compañero?, preguntó con voz suave, acariciándole el cuello. El animal resopló despacio, pero no avanzó. El hombre sonrió con paciencia. Pensó que tal vez el burro estaba simplemente distraído. Después de todo, el día apenas comenzaba y el aire traía ese silencio espeso que a veces se posaba sobre el campo antes de que el sol calentara la tierra. Tomó la cuerda con suavidad y dio un paso al frente. Vamos, hay mucho trabajo por hacer. Pero el burro no se movió. Esta vez el campesino frunció ligeramente el ceño. No era común. Aquel animal siempre había sido obediente, incluso en los días maduros de trabajo. Se detuvo unos segundos, observándolo con más atención. Fue entonces cuando sintió algo difícil de explicar. No era un ruido, no era una sombra clara, era una incomodidad en el aire. El viento, que hasta ese momento había sido suave, se detuvo de golpe. Los árboles quedaron inmóviles, como si el campo entero hubiera contenido la respiración por un instante. El campesino miró hacia el camino, silencioso, vacío, pero por alguna razón su corazón dio un leve golpe dentro del pecho. El burro volvió a resoplar, esta vez más fuerte, y dio un pequeño paso hacia atrás. Y sin saber por qué, el hombre sintió que aquel día no sería como lo demás. El campesino permaneció quieto unos segundos, con las manos aún apoyadas sobre el cuello del burro. No era la primera vez que el animal mostraba alguna rareza, pero aquella sensación en el aire era distinta.
más pesada, como si el silencio escondiera algo que todavía no se dejaba ver. Tranquilo, murmuró, aunque en el fondo no sabía si se lo decía al burro o a sí mismo. Intentó avanzar de nuevo por el camino de tierra, pero el animal volvió a resistirse, clavando las patas con una firmeza que no parecía propia de su naturaleza dócil. El hombre respiró con paciencia. Había aprendido que forzar nunca traía buenos resultados, así que decidió esperar un momento más. El sol comenzó a elevarse lentamente, tiñendo de dorado las colinas. A lo lejos, el pueblo despertaba con sus ruidos habituales. Puertas que se abrían, gallos cantando, voces dispersas. Todo parecía normal. Y sin embargo, aquella inquietud seguía allí, pegada al ambiente como una sombra invisible. This episode is brought to you by MGM Plus. From and its horrors returns for season 4, centered around a town that traps all those who enter. Terrifying creatures that come out at night. Horrors some wished had stayed buried. Where desperate hope leads to darker truths. Dangerous new arrivals, a sinister figure, a shocking revelation. From season 4 premieres April 19th on MGM Plus. Some doors should remain closed. Don't let tax refund worries hold you back. File now with TurboTax on Intuit Credit Karma. They'll find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. Start filing today in the Credit Karma app. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz. No venía del camino, ni del campo, ni de ningún lugar claro. Has trabajado duro toda la vida. El campesino se quedó inmóvil. Su mirada recorrió el valle, buscando a quien hablaba, pero no vio a nadie. El burro, en cambio, levantó la cabeza de golpe y movió las orejas con nerviosismo. ¿Quién anda allí?, preguntó el hombre con cautela. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido leve del viento que volvía a moverse entre los árboles. El campesino tragó saliva. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo, como cuando el corazón percibe un peligro antes de que la mente lo entienda. Entonces la voz regresó, suave, casi amable. Un hombre como tú merece algo mejor, ¿no crees? El campesino entrecerró los ojos. Aquellas palabras no sonaban agresivas, pero tampoco le transmitía paz. Había vivido lo suficiente para reconocer que no todo lo que suena bien viene con buenas intenciones. Acarició de nuevo el burro, que ahora respiraba con inquietud. No escuche todo lo que se te cruza por el camino, susurró, más firme esta vez. El animal soltó un resoplido corto, como si entendiera. Por un momento el silencio volvió a cubrir el lugar. El campesino pensó que quizás todo había sido imaginación suya, fruto del cansancio o del calor que empezaba a subir desde la tierra. Pero justo cuando dio un paso para continuar, la voz habló otra vez más cercana. Puedo cambiar tu vida, si está dispuesto a escuchar. El burro dio un tirón brusco hacia atrás. Esta vez no fue nada. Fue advertencia. El campesino se quedó completamente quieto, con la mirada fija en el camino vacío, mientras una certeza incómoda comenzaba a abrirse paso dentro de su pecho. Aquello apenas estaba comenzando. El campesino sintió como un escalofrío leve le recorría la espalda, pero no retrocedió. Su mano seguía apoyada sobre el cuello del burro, que ahora respiraba con una tensión evidente. El animal no apartaba la mirada del camino, como si viera algo que los ojos humanos no podían distinguir. El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. No necesito que nadie cambie mi vida, dijo finalmente, con una calma que nacía de la fe que de la seguridad. El aire
pareció volverse más pesado. La voz no desapareció. Al contrario, sonó más interesado. ¿Estás seguro?, susurró. Has trabajado toda tu vida y sigues teniendo tan poco. Aquellas palabras fueron suaves, pero precisas, demasiado precisas. El campesino bajó la mirada por un instante. Era verdad que su vida no había sido fácil. Había pasado noches sin cenar, días enteros bajo el sol y años viendo cómo otros prosperaban mientras él apenas mantenía lo suficiente para vivir. Pero también sabía algo que muchos en el pueblo habían olvidado. No todo lo que brilla bendice. El burro golpeó el suelo con una de sus patas inquieta. Escucha, continuó la voz, ahora con un tono más persuasivo. Solo tienes que aceptar una pequeña oportunidad. Nada malo, nada difícil. Un simple cambio de rumbo y podrías tener la vida que mereces. El campesino respiró hondo. Por primera vez, la propuesta intentó abrirse paso en su mente, no como una orden, sino como una posibilidad. Una de esas ideas que parecen inofensivas cuando llegan, pero que dejan una inquietud difícil de ignorar. Miró sus manos ásperas, miró el camino largo que le esperaba ese día, y por un segundo, solo por un segundo, dudó. Fue entonces cuando el burro reaccionó. El animal lanzó un rebuzno fuerte, inesperado, que rompió el silencio del valle como un trueno. Luego tiró con firmeza hacia atrás, obligando al campesino a perder el equilibrio por un instante. Tranquilo!, exclamó el hombre, sorprendido. Pero el burro no se calmó. Sus orejas estaban rígidas, sus ojos abiertos de par en par, su cuerpo entero en alerta. El campesino miró fijamente, y en ese momento recordó algo que su abuelo solía decirle cuando era niño. Cuando el corazón duda, presta atención a lo que Dios pone a tu lado. El hombre tragó saliva lentamente. Volvió a mirar el camino vacío. Luego miró al burro, y esta vez intentó avanzar. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Guardó silencio unos segundos, como si también estuviera observando la escena. Después habló de nuevo, pero ya no sonaba tan segura. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? ¿Por un simple animal? El campesino apretó suavemente la cuerda, pero no para obligar al burro, sino para mantenerse firme en el mismo. Sus ojos se endurecieron con una serenidad nueva, porque algo dentro de él comenzaba a despertar. El campesino no respondió de inmediato. Permaneció quieto, con la cuerda floja entre los dedos y la mirada perdida en el camino vacío. Dentro de su pecho algo se estaba acomodando, como cuando una verdad silenciosa encuentra por fin su lugar. El burro seguía en tensión, pero ya no retrocedía, solo observaba, esperaba. El hombre respiró hondo. No todo lo que parece oportunidad viene de buena mano, dijo al fin, con voz serena. El aire volvió a sentirse pesado. Durante unos segundos no hubo respuesta, ni viento, ni sonido, solo ese silencio extraño que parecía escuchar cada palabra. Entonces la voz regresó más insistente. «Estás dejando pasar lo que otros desearían», susurró. «Podrías descansar, podrías tener más. Nadie tiene por qué saberlo». El campesino cerró los ojos por un momento.
Las palabras eran suaves, casi razonables. No hablaban de daño ni de maldad, hablaban de descanso, de alivio, de una vida más fácil. Y ahí estaba el verdadero peligro, no en lo que asusta, sino en lo que convence. El burro dio un paso adelante de forma inesperada, pero no hacía el camino, sino colocándose ligeramente delante del campesino, como si estuviera bloqueando el paso. El hombre abrió los ojos y lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, no vi solo a un animal de carga, vio advertencia. Recordó las noches difíciles en las que, aún sin tener mucho, había dormido en paz. Recordó los días en que la comida fue poca, pero el corazón estuvo tranquilo. Recordó algo que el dinero nunca le había dado y que aquella voz no podía prometer: paz. Mi vida puede ser sencilla, dijo finalmente, pero no está vacía. El silencio que siguió fue distinto, más denso, más incómodo, como si algo en algún lugar que no podía verse no hubiera esperado esa respuesta. El burro soltó un resoplido largo y por primera vez desde que todo comenzó, sus orejas se relajaron apenas un poco. La voz habló de nuevo, pero ahora una grieta en su tono. ¿Estás eligiendo el camino difícil? El campesino negó suavemente con la cabeza. No, respondió con calma. Estoy eligiendo el camino correcto. El viento regresó de pronto, moviendo las hojas de los árboles con un susurro largo que recorrió el valle. La presión en el aire comenzó a disiparse poco a poco, pero el hombre no se movió, porque sabía en lo profundo de su espíritu que aquello aún no había terminado, y por primera vez fue la presencia invisible la que guardó silencio, como si por un instante también estuviera pensando. El silencio se alargó más de lo que el campesino esperaba. Ya no era un silencio tranquilo como el de las madrugadas en el campo, sino un cargo, como si algo invisible estuviera midiendo cada pensamiento que pensaba por su mente. El hombre mantuvo la calma, no apretó la cuerda, no obligó al burro, solo permaneció firme, con esa serenidad que nace cuando el corazón ya ha tomado una decisión. El burro respiraba más despacio ahora, aunque seguía atento. Sus ojos continuaban fijos hacia el camino, pero ya no había en ellos el mismo nerviosismo de antes, sino una especie de vigilancia tranquila. Entonces la voz volvió, pero esta vez ya no sonaba segura. Muchos en tu lugar habrían aceptado, dijo con una matiz difícil de ocultar. Habrían visto la oportunidad y la habrían tomado sin dudar. El campesino levantó ligeramente la mirada hacia el horizonte. Tal vez, respondió con sencillez, pero yo no camino solo por lo que parece fácil. Aquellas palabras cayeron en el aire como una piedra en agua quieta. Por primera vez, desde que todo comenzó, algo cambió. No en el campesino, sino en la presencia. El viento giró en una ráfaga corta. Las hojas de los árboles temblaron. Incluso el burro movió las orejas, como si también percibiera que algo se había quebrado en lo invisible. La voz tardó en responder. Cuando lo hizo, había en ella una nota nueva, casi imperceptible: duda. «Eres un hombre extraño», murmuró. «Tiene tan poco y aún así no lo quiere cambiar». El campesino sonrió apenas, una sonrisa tranquila, sin orgullo. «Tengo lo suficiente para dormir en paz», dijo. El burro soltó un soplido suave, como si aquella respuesta hubiera terminado de confirmar algo que él ya sabía desde el principio. El aire se volvió más liviano.
La presión invisible que había estado oprimiendo el ambiente comenzó a retirarse lentamente, como la marea cuando se aleja de la orilla. Durante unos largos segundos no se escuchó nada, ni la voz, ni un susurro extraño que había llenado el valle, solo el viento normal del campo, regresando poco a poco. El campesino esperó, no por miedo, sino por prudencia. Finalmente la voz habló una última vez, más baja que antes. Hoy has elegido bien. Hubo una pausa, pero no todos lo hacen. Y entonces desapareció. No hubo ruido, no hubo sombra. Solo la sensación clara de que aquello que había estado observando ya no estaba. El burro relajó completamente el cuerpo y dio un pequeño paso hacia adelante, tranquilo por primera vez en toda la mañana. El campesino lo miró con gratitud silenciosa, porque en el fondo sabía algo que jamás olvidaría. Aquel día no fue la fuerza la que venció, fue la firmeza del corazón. Y de alguna manera difícil de explicar, incluso el mal se había quedado pensando. Durante varios minutos, el campesino no se movió, no porque tuviera miedo, sino porque comprendía que hay momentos en la vida que merecen ser asimilados en silencio. El valle había vuelto a la normalidad. El viento corría suave entre los árboles y el sol ya calentaba la tierra como cualquier otra mañana. Sin embargo, dentro de él algo había cambiado para siempre. Acarició el cuello del burro con una gratitud profunda. Hoy me ayudaste más de lo que imaginas, compañero, susurró el campesino. El animal respondió con un resoplido tranquilo y dio un pequeño paso hacia adelante, esta vez sin resistencia. La tensión que había marcado el inicio del día se había disipado por completo, pero en el corazón del campesino había quedado una claridad nueva, una de esas que no se olvidan con el tiempo. Comenzaron a caminar por el sendero de tierra, lentamente, como siempre. A lo lejos, el pueblo ya estaba despierto y el ruido cotidiano volvía a llenar el aire. Todo parecía igual, pero él sabía que no lo era. Mientras avanzaba, repasaba en su mente lo que había ocurrido. La voz no había gritado, no había amenazado, no había mostrado nada aterrador. Había ofrecido algo mejor. Y ahí estaba la verdad y la verdadera prueba. El campesino suspiró despacio. Comprendía ahora con mayor profundidad algo que antes solo intuía. Muchas de las decisiones que cambian la vida no llegan envueltas en peligro evidente, sino disfrazadas de oportunidades y conveniencia. El burro caminaba sereno a su lado, moviendo las orejas con calma, como si la tormenta invisible de aquella mañana hubiera quedado definitivamente atrás. ¿Cuántas veces uno puede confundirse?, murmuró el hombre para sí. Recordó a varios vecinos del pueblo que su afán por tener más habían perdido la tranquilidad que antes lo acompañaba. Recordó discusiones por dinero, promesas vacías, caminos que parecían fáciles al principio, pero que terminaba pesando en la conciencia. Por primera vez en mucho tiempo, agradeció profundamente su vida sencilla, no porque fuera fácil, sino porque era limpia. Al llegar a la parte alta del sendero, el campesino se detuvo un momento y miró hacia el horizonte. El sol ya iluminaba todo el valle con una luz clara y abierta. No había rastro de presencia que había intentado tentarlo. Solo campo, solo cielo, solo paz. El burro se colocó a su lado muy tranquilamente. El hombre sonrió levemente. Supongo que hoy los dos aprendimos algo, dijo con suavidad. Reanudaron la marcha, pero ahora cada paso tenía un peso distinto, no de cansancio,
sino de conciencia, porque el campesino entendía algo que muchos tardan toda la vida en descubrir. No todas las batallas se pelean con fuerza, algunas se ganan simplemente manteniéndose firme. Y aquella mañana, sin ruido, sin espectáculo, y sin que el pueblo lo supiera, una decisión silenciosa había cambiado el rumbo de su corazón para siempre. Con el paso de los días, la vida del campesino volvió a su ritmo habitual, al menos en apariencia. El sol seguía saliendo sobre los campos, el viento continuaba recorriendo los senderos de tierra, y en el pueblo la gente seguía ocupada en sus propios asuntos, pero algo en él ya no era igual. Caminaba con la misma ropa sencilla, trabajaba la misma tierra, vivía en la misma casa humilde, y sin embargo, había en su mirada una calma más profunda que antes. Algunos vecinos comenzaron a notarlo. «Ese hombre tiene algo distinto», murmuró una mujer en el mercado. «Siempre fue raro», respondió otro, encogiéndose del hombro. Pero lo que nadie sabía era lo que había ocurrido aquella mañana silenciosa en el camino del valle. El burro seguía a su lado como siempre, fiel y tranquilo. Sin embargo, ahora el campesino lo miraba con un respeto nuevo. Ya no lo veía solo como un animal de carga, sino como el compañero que en el momento justo lo ayudó a detenerse antes de dar un paso equivocado. Una tarde, mientras regresaban del campo, se cruzaron con una joven del pueblo que caminaba apresurada, con el ceño fruncido y la mirada inquieta. «¿Todo bien, muchacha?», preguntó el campesino con amabilidad. La joven dudó un momento. «Me ofrecieron algo que parece muy bueno», respondió, «pero no sé por qué. No me deja tranquilo». El campesino observó en silencio unos segundos. Luego miró brevemente a su burro, que permanecía quieto, como si también escuchara. El hombre sonrió con suavidad. «Cuando algo te quite la paz antes de empezar, escucha bien», dijo con calma, «y a veces el corazón ve primero lo que los ojos todavía no entienden». La joven se quedó pensativa. Agradeció con gesto y siguió su camino, más despacio que antes. El campesino continuó andando junto a su burro, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. El cielo se pintaba de tonos cálidos, y el aire traía esa tranquilidad que solo llega cuando el día se despide. Se detuvo un momento y apoyó la mano sobre el lomo del animal. «¿Quién diría?», murmuró con una leve sonrisa. El burro soltó un resoplido suave. No hacía falta más palabras, porque la lesión ya estaba sembrada. Y aunque el pueblo nunca supo exactamente lo que ocurrió en aquel camino solitario, la historia comenzó a correr de boca en boca con el tiempo, no como un relato y miedo, sino como una enseñanza sencilla que muchos empezaron a repetir. Que la verdadera sabiduría no siempre habla fuerte, que las decisiones más importantes parecen pequeñas al principio, y que a veces Dios usa lo más humilde para abrirnos los ojos justo a tiempo. El campesino siguió su camino con paso tranquilo, y el burro a su lado, y en el silencio del atardecer, la paz caminaba con ellos. Para concluir esta historia tan importante del humilde campesino y su fiel burro, quienes quedaron en la armonía y grabado no por lo que se vio, sino por lo que se entendió en silencio, porque aquel día no hubo gritos, ni batallas visibles, ni grandes señales en el cielo, solo hubo una decisión pequeña, tomada en el momento correcto, y eso fue suficiente para cambiarlo todo. A veces pensamos que las pruebas de la vida vendrán con advertencia clara, con peligros evidentes o con caminos marcados en rojo, pero la verdad es más profunda.
Muchas de las decisiones que definen nuestro instinto y destino llegan disfrazadas de oportunidad, de atajos fáciles o de promesas convenientes. Y es ahí donde el corazón necesita estar despierto. El campesino no era el más fuerte, ni el más rico, ni el más sabio según los ojos del mundo, pero tenía algo que muchos habían perdido sin darse cuenta: la capacidad de detenerse, escuchar y elegir con paz en el alma. Y fue precisamente esa firmeza silenciosa la que dejó desconcertada aquella presencia que intentó hacerlo dudar. Quizá por eso esta historia sigue resonando más allá del campo y del tiempo, porque nos recuerda que nadie está exento de enfrentar momentos así. Todos en algún punto del camino escucharemos voces que prometen más, que ofrecen caminos rápidos o soluciones fáciles. La pregunta no es si llegará la prueba, la pregunta es ¿qué haremos cuando llegue? Que esta historia te invite a mirar con más atención las decisiones pequeñas, a valorar la paz interior que por encima de las promesas vacías, y a recordar que muchas veces las advertencias más importantes llegan de la forma más fácil. Y si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Valora tu Vida, compartir esta historia con alguien que necesite escucharla y escribir en los comentarios: elijo el camino correcto, porque las decisiones conscientes siempre piensan con un corazón despierto. Bendiciones.